En esta unidad vamos a estudiar todo lo referente a la circunferencia. Como podemos observar en las imágenes, la circunferencia vamos a encontrar en diferentes objetos en nuestro diario vivir. Como por ejemplo aquí tenemos, ¿no?, una circunferencia en un aro de básquetbol. Tenemos también en la misma cancha de básquetbol, tenemos una circunferencia en media cancha. Y podemos observar muchas circunferencias más a lo largo de nuestro vivir. Pero nosotros vamos a estudiar la circunferencia de una manera más analítica. Vamos a analizar qué ecuación forman una circunferencia, cuáles son los elementos que forman una circunferencia, y nosotros nos vamos a enfocar matemáticamente a estudiar la circunferencia. Una circunferencia, ¿cuál es la definición? Es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, cuya distancia a un punto fijo llamado centro es constante. La distancia entre un punto y el centro se llama radio. Aquí tenemos a la derecha, o aquí al centro de la pantalla, una circunferencia, ¿no?, la que tiene como elementos un punto fijo. Ese punto fijo se llama centro y tiene una distancia, dice, y esa distancia sería esta de aquí, que viene a llamarse radio. Es una distancia, dice, constante, ahí lo tenemos, y se llama radio. La circunferencia tiene una ecuación matemática. La ecuación de la matemática de la circunferencia la tenemos aquí encerrada con un recuadro negro, que nos dice que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Esta ecuación vamos a utilizar cuando nuestra circunferencia esté ubicada en cualquier lugar del plano cartesiano que no sea el punto de origen. Esa es nuestra ecuación que vamos a utilizar en todas nuestras circunferencias que estén ubicadas en cualquier lugar del plano cartesiano, pero que no sea en el centro 0, 0. ¿Y qué va a suceder cuando yo tengo una circunferencia, como en este caso, una circunferencia cuyo centro, el centro está ubicado en el punto de origen, está ubicado en el punto 0, 0? ¿Qué va a suceder? ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a utilizar como ecuación la que tenemos aquí, ¿no? Y ahí nos dice una nota muy importante: si el centro de la circunferencia coincide con el origen de coordenadas rectangulares, o sea, el punto 0, 0, que es el origen, nuestra ecuación queda reducida de esta forma: x cuadrado más y cuadrado es igual al radio cuadrado. Ya no llevaríamos h ni k como en el caso anterior, porque h y k vendría a valer 0. Aquí en la primera ecuación lleva h y lleva k, ¿no?, porque esos son las coordenadas de nuestro centro, que va a estar en cualquier lugar de nuestro sistema cartesiano. En la segunda ecuación que hemos visto, ya no lleva h y k. ¿Por qué no lleva h y k? Porque nuestro centro está ubicado en el punto 0 y 0, por lo cual h vendría a tener el valor de 0 y k también tendría que venir a valer 0. ¿Cuál es la ecuación general de una circunferencia? La ecuación general de una circunferencia, la cual vamos a estudiar en esta unidad, vendría a ser la que tenemos aquí. Esta es la ecuación general. Vendría a ser x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Eso sería una introducción en teoría a lo que vamos a estudiar en esta unidad. Ahora pasamos a resolver nuestro primer ejemplo, que nos dice: determinamos la ecuación ordinaria de la circunferencia de centro 0, 0 y radio igual a 5. Nos da a entender que el centro de nuestra circunferencia es en el origen, es en 0, 0, y el radio tiene un valor de 5. Por lo cual, nosotros, como ya estudiamos en minutos anteriores la teoría, sabemos que vamos a utilizar nuestra fórmula simplificada: x cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado. Vamos a utilizar esto porque nuestra circunferencia viene con el centro en el origen.
Tenemos dos datos muy importantes ya que podemos utilizar para graficar. ¿Cuáles son esos datos? Tenemos el centro y tenemos el radio. Para ello voy a utilizar esos elementos y voy a graficar. Vamos a utilizar el centro. El centro dice que está ubicado en el punto 0, 0. Vamos a ubicar el punto 0, 0 que es en el origen y lo graficamos. Ese sería nuestro centro. Vamos a nombrarlo centro. Ese sería nuestro centro de nuestra circunferencia. El centro está ubicado en el origen, en el punto 0, 0. Ahora, nos dice que el radio es igual a 5. Voy a tomar como 5 unidades o 5 espacios aquí en mi sistema de coordenadas para cualquier lado. Podemos contar 5 espacios hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, siempre empezamos a contar desde el centro. 1 espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, 5 espacios. Entonces voy a contar 5 espacios, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. 5 espacios. También puedo contar los espacios hacia arriba o hacia abajo. Puedo contar 5 unidades y 5 unidades. Es más, en esta oportunidad los voy a anotar los puntos. Como me dice 5 espacios el radio, recordemos que el radio es una distancia constante, es la misma distancia. 5 para la derecha, 5 para la izquierda, 5 para arriba y 5 para abajo. Yo utilizo un transportador poniendo el centro en este punto rojo y graficamos nuestra circunferencia. En este caso, con la ayuda de GeoGebra vamos a graficar. Tenemos el centro y abrimos hasta donde nos dice 5 de radio. Y observemos que en todos los puntos va a coincidir nuestra circunferencia. ¿Por qué? Porque la circunferencia dice que la distancia que hay entre el centro y el extremo de la circunferencia, en este caso que sería el radio, viene a ser constante, viene a ser la misma. Para donde nosotros tracemos el radio vamos a tener 5 de radio. Esa es nuestra circunferencia. Esa gráfica que podemos observar es la circunferencia que responde a estos datos: a centro 0, 0 y a radio 5. Esta circunferencia que vemos en la pantalla tiene de centro 0, 0, o sea centro en el origen, y tiene de radio 5 unidades, 5 cuadros, 5 espacios. Ahora, una vez graficado, vamos a encontrar la ecuación, porque dice el ejercicio: determinamos la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Tenemos la ecuación o la fórmula general que dice x cuadrado más y cuadrado es igual al radio al cuadrado. Simplemente reemplazamos datos. X cuadrado no hay que reemplazar, sigue siendo x cuadrado, más y cuadrado, de igual manera no se puede reemplazar nada. Lo único que voy a reemplazar es radio al cuadrado. En vez de poner r, voy a poner el radio. ¿Cuánto es el radio? 5. Ponemos 5 al cuadrado. Desarrollamos eso. X al cuadrado más y cuadrado es igual a 25. Ordenamos o igualamos a 0. X al cuadrado más y cuadrado menos 25. El 25 que estaba a la derecha pasa a la izquierda a restar. Vendría menos 25 igualado a 0. De esa forma tenemos ya la ecuación de la circunferencia cuyo centro es 0, 0 y cuyo radio es 5. Esa sería nuestra ecuación y esa sería nuestra gráfica de nuestro primer ejemplo. En nuestro segundo ejemplo nos dice: determinamos la ecuación general de la circunferencia de centro 3 menos 1 y de radio 4. Si observamos en esta oportunidad nos da el centro, pero el centro no está en el origen, está en cualquier lado menos en el origen. Está ubicado en una coordenada 3 menos 1 y nos está dando un radio igual a 4. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula que nos dice
x menos h cuadrado más y menos k cuadrado es igual a r cuadrado. Esta fórmula vamos a utilizar cuando la gráfica o nuestra circunferencia esté en un lugar que no sea el origen. Su centro esté en algún lugar menos el origen. En este caso observemos dónde está el centro. El centro está ubicado en el punto 3 menos 1. Grafiquemos ese centro para saber dónde está. Centro 3 menos 1. Graficamos centro 3 para x. Recordemos que el primer número del par ordenado, en este caso 3, indica x, el valor de las x, y menos 1, el valor de las y. Entonces 3 para x menos 1 para y. 3 para x, agarramos, graficamos. 3 para x. X es el eje horizontal. Vamos contando 1, 2, 3 para x. Y menos 1 para y. Y es el eje vertical. Entonces contamos menos 1. Nuevamente desde el origen 3 para x y menos 1 para y. Ese vendría a ser nuestro centro o el centro de nuestra circunferencia. Le vamos a poner el nombre para ubicarnos, nuestro centro. Y ahora vamos a graficar el radio. ¿El radio cuánto era? El radio era 4 espacios. Entonces yo voy a agarrar y voy a contar. Ya no cuento desde aquí, desde el origen, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Siempre voy a contar desde el centro de la circunferencia. En este caso, desde este lugar. Cuento 4 espacios. ¿Por qué 4? Porque en el ejercicio dice que el radio es igual a 4. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 espacios. A la derecha, o si quieren a la izquierda, o si quieren hacia arriba o hacia abajo, o si quieren, grafican en todas las direcciones, como lo voy a hacer yo. 1, 2, 3, 4 espacios. Igual para la izquierda, 1, 2, 3, 4 espacios. Igual para abajo, 1, 2, 3, 4. Esos puntos son referencia para graficar. Yo agarro un transportador o en este caso la herramienta de GeoGebra y graficamos nuestra circunferencia que tiene de centro el punto 3 menos 1 y tiene de radio 4 espacios. Si contamos los cuadritos o los espacios que hay aquí, tenemos 4 a la derecha, 4 a la izquierda, 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. El radio de esta circunferencia viene a ser 4 y nuestro centro está ubicado en el punto 3 menos 1. Si observamos bien la gráfica, esta circunferencia tiene el centro en un lugar que no es el origen. Al tener un centro en un lugar que no es el origen, voy a utilizar la fórmula que tenemos en pantalla. ¿Qué voy a reemplazar? ¿Qué datos voy a reemplazar? Para reemplazar en esta fórmula debemos tomar en cuenta que este número de aquí, el 3, corresponde al valor de h. Aquí lo vamos a anotar, es h y este es k. Y el radio ya sabemos que es r, ¿no es cierto? Entonces simplemente reemplazamos esos datos. Dice la ecuación x menos h. H vale, revisamos, h vale 3, sería x menos 3 al cuadrado más y menos, estoy copiando la fórmula. ¿Cuánto vale k? K vale menos 1. Voy a anotarlo, menos 1. Le pongo paréntesis porque si no le pongo paréntesis va a haber doble signo. X menos menos 1 al cuadrado es igual a el radio, que en este caso el radio vendría a ser 4 al cuadrado. Vamos resolviendo ese problema de ahí que tenemos doble signo, x menos 3 al cuadrado más y aquí procedemos a multiplicar los signos. Menos por menos 1 sería menos por menos más 1 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. Ahora sí, ya no tenemos doble signo, como en este caso, ya no tenemos esto, ya nos deshicimos de ese paréntesis. Procedemos a resolver.
Si observamos bien, esto que estoy encerrando en el rectángulo o en el cuadrado es un producto notable. Resolvemos el producto notable. ¿Qué me dice este tipo de producto notable? Me dice el primer término al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo. El doble producto del primero, que es x, por el segundo, que es 3. O sea, 2 por x por 3. Eso me dice la teoría de producto notable. El doble de la primera cantidad, que vendría a ser x, por la segunda cantidad, que vendría a ser 3. El doble de la primera cantidad por la segunda. ¿Cuánto sería? 2 por x, 2x, por 3 sería 6x. Entonces anotamos menos 6x más la segunda cantidad al cuadrado. Eso dice la teoría, la segunda cantidad al cuadrado. ¿Cuál es la segunda cantidad? 3 al cuadrado. Recordemos, primera cantidad, segunda cantidad. Pasamos al segundo paréntesis. Vemos un signo más, anotamos más. Nuevamente, la primera cantidad al cuadrado más el doble producto de la primera cantidad, que vendría a ser y, por la segunda cantidad, que vendría a ser 1. ¿Cuánto sería? 2 por y por 1 sería 2y. Eso anotamos, más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado. 1 al cuadrado sigue siendo 1, es igual a 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. Ya casi tenemos resuelto nuestra ecuación. X al cuadrado sigue siendo x al cuadrado menos 6x, más resolvemos ese 3 al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9, más copiamos y cuadrado, más 2y, más 1, y este 16 que está a la derecha solito, lo traemos a la izquierda. Si observamos, aquí estaba sumando, pasa a restar y queda igualado a 0. Ordenamos nuestra ecuación. Primero, las variables con exponente al cuadrado. Empezamos por x cuadrado más y cuadrado. Estamos ordenando esta y esta. X al cuadrado más y cuadrado. Luego viene un menos 6x más 2y. Y luego los números. Más 9 más 1 menos 16 igual a 0. Esta parte de aquí ya no tenemos nada que hacer, se va a copiar simplemente, la copiamos. X cuadrado más y cuadrado menos 6x más 2y, hasta ahí copiamos, y esta parte de aquí la resolvemos. 9 más 1 sería 10, 10 menos 16 sería menos 6. Recordemos que signos diferentes se restan y se mantiene el signo del mayor. Más 10 menos 16 es mayor al 16, tiene signo negativo, igualado a 0. Y de esa forma, esta es nuestra ecuación general de nuestra circunferencia, cuyo centro es 3 menos 1, cuyo radio es 4 y cuya gráfica es la que vemos en pantalla.